El ídolo contra la imagen, la filología de Éxodo 20. Vayamos al epicentro del debate, Éxodo 20, 4-5. El texto protestante común dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Si nos quedamos ahí, parecería que Dios prohibió la escultura, la pintura y hasta la fotografía. Pero estudiemos el texto en su hebreo original. La palabra que muchas traducciones protestantes vierten como imagen es, en realidad, pesel. En el contexto bíblico, un pesel no es cualquier representación artística, es específicamente un ídolo, una estatua tallada con el propósito de ser considerada un dios en sí misma, tal como hacían los pueblos paganos vecinos de Israel, que creían que la deidad habitaba en la piedra. ¿Cómo sabemos que Dios no prohibió las imágenes artísticas o decorativas, sino únicamente los ídolos falsos? Porque apenas unos capítulos después, el mismísimo Dios que dictó los mandamientos ordena la creación de imágenes para el culto. En Éxodo 25, 18-20, Dios le ordena a Moisés de forma taxativa, harás también 2 querubines de oro, de obra martillada los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Pregunta exegética obligatoria para nuestros hermanos protestantes, ¿los querubines están en el cielo? Sí. ¿Dios mandó a hacer una representación de algo que está arriba en el cielo? Sí. Si la prohibición de Éxodo 20 fuera absoluta para cualquier figura, Dios estaría contradiciendo a sí mismo, lo cual es imposible. Los querubines eran imágenes sagradas para el tabernáculo, no pesel o ídolos para ser adorados. Imágenes que sanan y el templo de Salomón. La escritura va mucho más allá. Dios no solo mandó a fabricar imágenes para el arca, sino que llegó a utilizar una imagen como instrumento de sanación y canal de su gracia. En Números 21, 8-9, ante la plaga de serpientes en el desierto, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce. La mirada hacia esa imagen de metal salvaba vidas. ¿Era la serpiente un dios? No, era un símbolo que apuntaba al poder de Dios, y que, como leemos en Juan 3, 14, prefiguraba a Cristo en la cruz. Sin embargo, siglos después, cuando el pueblo desvió su corazón y comenzó a darle culto de adoración e incienso a esa misma serpiente de bronce, el rey Ezequías la destruyó, Segunda de Reyes 18, 4. Ahí vemos la diferencia perfecta, la imagen es legítima, la idolatría ocurre cuando el corazón del hombre convierte la imagen en un dios. Cuando Salomón construye el majestuoso templo de Jerusalén, un diseño inspirado por el Espíritu Santo según Segunda de Crónicas capítulos 3 y 4, el templo estaba literalmente inundado de imágenes. En Primera de Reyes 6, 23-29 y Primera de Reyes 7, 25, leemos que las paredes estaban talladas con querubines, palmeras, flores abiertas, y que el gran mar de bronce descansaba sobre las esculturas de 12 bueyes. Cuando el templo se inauguró, la gloria de Dios llenó el lugar. Primera de Reyes 8, 10-11. Dios aprobó un templo lleno de imágenes porque eran representaciones artísticas que elevaban la mente hacia lo sagrado, no ídolos de adoración pagana. Latría contra dulía, el griego del Nuevo Testamento. Pasemos ahora al Nuevo Testamento y a la teología de la oración. Los protestantes nos dicen, está bien, Dios permitió imágenes en el templo, pero ustedes se arrodillan ante ellas y les rezan a los santos, y eso es adoración. Aquí es donde el análisis filológico del griego, koiné, destruye la confusión. La teología católica, basándose estrictamente en la Escritura, distingue 2 conceptos totalmente diferentes. Latría es la adoración absoluta que se le debe única y exclusivamente a Dios. Es el reconocimiento de que Él es el Creador, el Omnipotente y el dueño de la vida. Ofrecer latría a un santo, a la Virgen María o a un trozo de madera es un pecado mortal de idolatría que la Iglesia Católica condena firmemente. Dulía es la veneración, el respeto, el honor o la profunda admiración que se le profesa a un siervo fiel de Dios debido a la gracia que el Señor obró en él. ¿Es bíblico honrar a los siervos de Dios o arrodillarse ante ellos por respeto? Absolutamente. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para postrarse por respeto es saja. En Génesis 18, 2, Abraham se postra en tierra ante los 3 visitantes celestiales. En Josué 5, 14, el gran caudillo Josué ve al ángel del Señor, se postró sobre su rostro en tierra y le adoró, lo veneró. En Segunda de Reyes 2, 15, los hijos de los profetas ven que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Ninguno de estos personajes estaba cometiendo idolatría. No estaban considerando a los ángeles o a Eliseo como dioses, estaban reconociendo y honrando la autoridad y la santidad de Dios reflejada en sus siervos. Eso es exactamente lo que hace un católico cuando venera a un santo, honra la obra de Dios en esa persona.
la encarnación y los santos como intercesores. Finalmente, hay un argumento teológico definitivo que cambió la historia del arte sagrado, la encarnación. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió representarse su propia figura porque, como dice Deuteronomio 4:15, ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros. Dios era invisible. Pero todo cambió en el Nuevo Testamento. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y San Pablo escribe en Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen, eikn, del Dios invisible. Al hacerse hombre, Dios mismo se dio a conocer con un rostro humano, visible, palpable. Prohibir las imágenes de Cristo o de sus santos en el Nuevo Testamento es negar implícitamente la realidad de la encarnación. Además, los católicos no rezamos a las imágenes para que la madera nos conceda un milagro. Las imágenes son ventanas visuales, como fotografías familiares, que nos recuerdan a los santos que están vivos en el cielo, intercediendo por nosotros ante el único mediador, Jesucristo. En Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3-4, vemos claramente a los 24 ancianos y a los ángeles en el cielo presentando ante el trono de Dios las oraciones de los santos. Pedirle a un santo del cielo que ruegue por nosotros es exactamente lo mismo que cuando un pastor protestante le pide a su congregación que ore por él. La única diferencia es que los santos ya vencieron y están en la presencia directa del Altísimo. ¿Cuál es la gran conclusión y la enseñanza que debemos llevarnos hoy? La Iglesia Católica no es idólatra, ni lo ha sido jamás. Los católicos no adoramos el yeso ni la madera, adoramos al Dios vivo que transformó la vida de los hombres y mujeres representados en esas imágenes. Tener una imagen de la Virgen María o de San Francisco en un templo tiene la misma función que tener la fotografía de tu madre o de tus hijos en tu cartera. No adoras el papel fotográfico, sino que usas el papel para recordar, honrar y mantener presente en tu memoria a quien amas. Las imágenes en nuestros templos son la Biblia de los sencillos, catequesis visuales que nos gritan que la santidad es posible para los seres humanos de carne y hueso. La verdadera idolatría hoy en día rara vez es una estatua en un templo. Como nos advierte San Pablo en Colosenses 3:5, la avaricia, el amor al dinero, el egoísmo, el poder o poner cualquier cosa material por encima de Dios, eso es la verdadera idolatría del siglo XXI. Hermanos, defendamos nuestra fe con la verdad de la Escritura, con caridad y con absoluto rigor.